En lo personal, lo que realmente me importa y yo quisiera que pudiéramos lograr es cómo le podemos hacer para que baje la inseguridad pública de este país. Y creo que ese es el debate que se debe dar y no es el debate que se está dando. O sea, yo este tema de la reforma que hoy ponen aquí de Guardia Nacional, le veo varias aristas para entrar a debatir, pero particularmente tres. Una legal, una de fondo del tema de seguridad pública y una, digamos, del proceso para hacerlo. Voy a empezar por el corazón. Tengo muchos argumentos, digamos, legales y de proceso, pero yo sí quiero entrar al debate de fondo. Yo estoy en contra de la militarización de la seguridad pública del país y no me da miedo decirlo. Así, tal cual, frontal. Me da hasta cierto punto gusto que por fin se quitó la máscara el presidente y se atrevió a decir, sí, sí quiero militarizar México. Me sorprende que más de la mitad de los discursos que escucho de los legisladores que van a votar el tema siguen insistiendo que no van a militarizar, cuando su jefe ya dijo que sí, pues, el que envió la iniciativa, abiertamente, ya se descaró y dijo, la verdad es que te mentí, mexicano, o bueno, cambié de opinión. Yo creo que no es tan fácil. Sí, sí se vale cambiar de opinión en la vida, por supuesto que sí, pero yo creo que no es válido engañar en una campaña a millones de mexicanos para que voten por ti con una bandera principal, dos, combatir la corrupción y regresar la paz, y no una, sino decenas de veces decir, voy a regresar el ejército a los cuarteles, vamos a hacer una estrategia distinta, y llegar, y no es cierto que ahorita, desde unos meses inmediatamente, hacer una estrategia distinta, porque la iniciativa de Guardia Nacional que se aprobó en 2019 ya traía la propuesta de militarizar. No se arrepintió ahorita que se dio cuenta. Siempre fue su idea, nomás que engañó a los mexicanos. Y cuando llegó, hizo otra cosa. Yo no sé qué les pasa cuando llegan a la silla, como que se encantan y se sienten como dueños, ¿no?, del país. Y les ha pasado a muchos presidentes. Y piensan que ya pueden hacer lo que quieran, pues no. Entonces, regresando al debate de fondo, bueno, está bien, pues ya, él dice quiero militarizar, yo en lo personal soy un senador de la República que digo no estoy de acuerdo y quisiera debatirlo. No me cabe en la cabeza cómo, si la estrategia de seguridad pública basada en militarizar el país es la misma desde hace 16 años, se cree que hoy va a ser distinto. O sea, Felipe Calderón, y a mí no me da miedo, yo no sé por qué les da miedo a aceptar un error de alguien de su partido. Son seres humanos, hombre, empleados de nosotros, no son dioses. Va a pasar la vida, nos vamos a morir, va a seguir el país, güey. No se merece pleitesía nadie. Si alguien hizo algo bien, hay que celebrárselo, y si alguien hizo algo mal, hay que señalárselo. Lo que no entiendo es por qué repetirlo, pues. Felipe Calderón fracasó en la política de seguridad pública y no me da miedo decirlo. Los datos lo avalan. Enrique Peña Nieto fracasó en la política de seguridad pública y Andrés Manuel López Obrador fracasó en la política de seguridad pública. Esa es la verdad. No hay elementos para decir algo distinto. Con una buena intención, creo yo, Calderón en su momento quiso combatir el crimen que estaba invadiendo todas las esferas de los gobiernos. Y sí, cierto, pero creo que faltó inteligencia y una estrategia de salida y fortalecimiento de instituciones, en fin, y fracasó en eso. ¿Quita algo decirlo? No. Tuvo éxito en salud, tuvo éxito en infraestructura, en eso no, es evidente. Peña llegó y nomás dejó de hablar de ello, pero continuó la misma estrategia. ¿Saben cuántos militares tenían en el pico de la guerra contra el narcotráfico de Calderón? 50 y tantos mil. Hoy tienen 100,000 y hay más muertos. O sea, si tú sacas una liga proporcional entre cuántos militares ayudan en seguridad pública y cuántos muertos hubo, conforme van incrementando los muertos. Son datos públicos del gobierno federal de Morena del día de hoy. Hoy tienen más de 120,000 homicidios, sí, pero en 4 años. 4 años, ya superaron todo el sexenio de Calderón, ese que lo tiene obsesionado, tan obsesionado que le copia la política fallida
de seguridad pública. Es que no lo entiendo. Presidente López Obrador, sí se equivocó Calderón en su momento, cambiemos la estrategia. ¿Por qué quiere hacer lo mismo? No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. O sea, yo no sé en qué momento piensan que van a romper el supuesto dicho de Einstein de es imposible tener un resultado distinto si haces lo mismo. Y es el mismo ejército, hombre. Yo de veras, tiene todo mi respeto a las Fuerzas Armadas, pero no se deben de encargar de la seguridad pública. Quienes hoy encabezan o están en los mandos eran los segundos y los terceros de ese momento, hombre. ¿O cómo? Nacieron cuando entró López Obrador al poder y apenas se inscribieron en el ejército. ¿Cómo está la cosa? Por favor, pues. Por favor. Y querer decir que depende de una sola persona sería tan irresponsable como decir que entonces el presidente es responsable de que hayan matado a la niña en Tamaulipas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que yo no lo creo? Yo no creo eso. Pero es que afirmar eso entonces te llevaría para allá. Pues claro que no. Es la institución, es la política de seguridad pública la que está fallida. Hablan de popularidad. ¿Saben que era igual de popular el ejército en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña que ahorita? No es nada espectacular. La gente confía en las Fuerzas Armadas. Yo tengo aquí en mis manos, la mandé pedir ahorita, porque es que es en lo que se basa esta iniciativa. La encuesta del INEGI, pública, seguridad pública. Ahí les doy una lámina. Junio de 2022, Marina, 86%, Ejército, 83%. ¿Qué les parece si nos vamos al 2017? ¿Quién gobernaba en 2017? Peña, ¿no? Marina, 86%, Ejército, 83%. Y si te vas a Calderón es lo mismo. La gente confía en sus Fuerzas Armadas. No quiere decir que estaba bien entonces encargarle seguridad pública. Estaba mal entonces y está mal hoy, porque tienen otra formación y otra función. Combate. Por eso normalmente en el mundo, porque no hay ejemplos de éxito, los ejemplos que ponen no es cierto que tengan el modelo, es una mentira. Generan normalmente más violencia porque están preparados para el combate, para eliminar al enemigo, generan normalmente más violaciones de derechos humanos y generan normalmente más opacidad porque todo es seguridad nacional, entonces las leyes los protegen más y no hay transparencia. Pero además, escucho mucho, es que la Guardia ha sido un éxito, entonces ¿para qué la cambian? Si creen que ha sido un éxito ahorita, que es civil, supuestamente, que es falso, porque de 113,000 elementos, 100,000 son militares, ¿por qué entonces la necesidad de cambiarla? Si creen que ha sido tan buen resultado. Dicen, es que los gobernadores la mandan llamar como mandaban llamar a la Policía Federal antes, porque les faltan elementos. Por cierto, la Policía Federal que tanto la critican, saben que solo tiene 8 puntos abajo de confianza que la Guardia Nacional hoy, el INEGI. Digo, pues, si vamos a debatir, si ese es el argumento, pues veamos los datos de toda la película. ¿No? No, bueno, está bien. Entonces, yo ¿qué es lo que quisiera plantear aquí? Ojalá y más bien entráramos a valorar si funciona o no funciona este esquema. No está funcionando. ¿Saben que la Guardia Nacional es responsable de menos del 2% de las detenciones en este país? Del 2%. ¿De qué me están hablando? O sea, ¿en qué país viven que creen que está funcionando la Guardia Nacional? Con 120,000 homicidios. En Caborca, ahorita citaron al TAR, déjenme hablarles de Caborca, Sonora. Y ahorita hablo de Zacatecas y de Michoacán y de Jalisco y de Guanajuato y de Ciudad Juárez. En Caborca, Sonora, hay un cuartel de estos que hicieron. Pues el crimen organizado llegó con un convoy de 20 carros y sitió la ciudad. ¡Horas! Secuestraron, mataron. Y luego, ¿dónde estaban para llegar a proteger? No están protegiendo. Están dedicados a rondines básicamente, no están atacando al crimen organizado. Y no es algo que yo esté diciendo, lo está diciendo el presidente López Obrador, abiertamente. No detienen a los líderes, cuando los detienen los sueltan, ¿no? Y llegamos al grado que están permitiendo actos de terrorismo. Hay que decirlo tal cual, Código Penal, actos hechos para intimidar o para causar terror en la sociedad civil o en el gobierno para forzarlos a tomar una acción o llevar a cabo una omisión. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? ¿Qué pasó
en Baja California con los autos quemados, los negocios, asesinatos indiscriminados a la sociedad? ¿Qué pasó en Guanajuato, en Jalisco, de todos los partidos gobernados? Pero la responsabilidad de combatir el crimen es del gobierno federal, así como era de Peña y así como era de Calderón, hoy es de Andrés Manuel López Obrador. No, la policía municipal no combate el crimen organizado, perdón, pero el que crea eso está perdido. La responsabilidad legal de combatir al crimen organizado es del gobierno federal, hoy a cargo de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Entonces la exigencia es, den resultados. Donde ha habido, por cierto, disminuciones en los delitos locales, responsabilidad de las policías estatales. O sea, entonces, yo un poco lo que digo, no un poco, lo mucho que digo es, ¿cuándo vamos a debatir el cambio de estrategia de seguridad pública? Porque el cambio nomás de donde está escrito no sirve para nada en absoluto. ¿Cuándo vamos a hablar de una estrategia de desarticulación del crimen organizado, como hicieron en países europeos, por ejemplo, con inteligencia financiera? ¿Saben cuánto recuperaron con la famosa ley de extinción de dominio? 140 millones de pesos. Por Dios, 50,000 millones de dólares vale el crimen organizado en el año en México. 148 millones de pesos. ¿Qué es eso? Nada. O las cuentas congeladas que luego se las descongelan. O sea, una estrategia que desarticule. Y a nivel local, policías estatales y municipales, digo que es el debate que a mí me interesaría dar. Porque hay 3 veces más elementos de la policía estatal y municipal que de la Guardia Nacional. Hay 500,000 elementos a nivel nacional, solo 113,000 son de la Guardia Nacional. Y los han abandonado. Hubo un momento que le daban 21,000 millones de pesos al tema local, hoy se les da 8,000. ¿Que por qué eran corruptos? Dalo tú. Se supone que eres honesto, dalo tú, paga tú, contrata tú, evita la corrupción tú, pero fortalece las policías locales. Escuché mucho que el INEGI, hay 34,000 homicidios dolosos al año, 34,000. ¿Saben cuántos delitos hay? Casi 30 millones de delitos. El más grave es el crimen organizado, sí, sin duda, pero por mucho la inseguridad es mucho mayor que eso. ¿Y a poco van a ir en Hummers y con armas largas a patrullar en las colonias de los ciudadanos? No hace sentido, ¿verdad? Pues claro que no. ¿Qué contesta la gente cuando le preguntan tu primer contacto con la inseguridad? ¿Saben qué contestan? Es que salgo de mi casa y en la colonia, en el parque, están tomando alcohol y me da miedo. Se están drogando y me da miedo. No hay alumbrado y voy al transporte público y me asaltan. Me roban mi casa, habitación. Como hasta allá, menos del 20% te empiezan a contestar balazos y demás. Entonces, el ejército va a garantizar la seguridad pública de las colonias, así está la cosa. Yo no creo que ese sea el tema. Entonces, perdón la extensión, pero es que creo que eso es lo que debemos estar debatiendo. Y lo que yo lamento, con profundo respeto, todo el mundo aquí es talentoso, cada quien tiene sus experiencias y todo, pero siento que estamos en un debate de posturas, no en un intento de encontrar una solución. Yo creo esto y voy a votar a favor, yo creo esto y voy a votar en contra, pues ya sabemos el resultado. Fue distinto el debate de la reforma constitucional. Nos sentamos en una mesa a verdaderamente debatir qué se iba a hacer, cómo se iba a redactar. Esto no va a funcionar. Vinieron militares aquí a explicar por qué querían el fuero militar. Vinieron a explicar por qué no se querían separar. Y nosotros les dijimos de frente, con todo respeto, señor general, o no recuerdo quién era, pero no estamos de acuerdo. Porque necesitamos una policía civil, pues es que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Ese es el cambio. Y para los que hablan del pasado y que el FOBAPROA, hoy cumpleaños mi hijo Damián, cumplió 13 años, yo tenía menos edad que él cuando aprobaron el FOBAPROA. O sea, pues ¿cuándo nos vamos a desprender de eso? Se supone que cambió el país, dicen ustedes, en 2018. Pues órale pues, porque yo lo veo bastante igualito en términos de seguridad. Han cambiado otras cosas, unas para bien y muchas para mal. Pero de seguridad es la misma cosa. Entonces, yo mi exhorto es que ojalá este Senado asuma la facultad que tiene de aprobar la estrategia de seguridad pública y verdaderamente digamos, vamos a definir el rumbo de la seguridad pública de este país para que bajen los índices, porque hoy es un fracaso. Eso en el fondo, esa es mi opinión. Y de forma, perdón, pero pues
Pues tengo ojos y sé leer, pues. Tengo aquí en mis manos la Constitución y yo sé que muchos no son abogados, pero no necesitan ser abogados. Dice el 21, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. ¿Dónde está la duda de eso, de carácter civil? Después dice, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Y luego dice que va a determinar la estructura y la dirección. Entonces, ¿dónde está la duda, pues? Luego te vas al 129 y dice, tal cual, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que la que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Entonces, no es lo que opina Damián, no es lo que opina el PAN, el PRD, cualquier partido, no, es lo que dice la Constitución. Y yo con todo respeto, pero si no la vamos a respetar, entonces estamos en la anarquía. Porque por más buenas intenciones que pueda tener un gobernante, no es rey, afortunadamente. Además de que no nos consta si mañana, Dios quiere, yo no quiero que le pase nada al presidente, pero en la vida humana sí estamos, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Le pones unas reglas de poder absoluto a una persona y mañana ya no está, ¿qué vas a hacer? Ay, caray, es que eran para él. Por eso no se hace la Constitución para una persona. Se hacen instituciones con contrapesos. Y hoy eso es lo que creo que está fallando. Por último, yo no estoy en contra de que las Fuerzas Armadas ayuden en tiempos extraordinarios, pero tendríamos que hacer una ley específica para ello, para que vengan aquí al Senado a pedir autorización específica y decir, en tal lugar necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, abiertamente, y lo vamos a hacer temporal, extraordinario, fiscalizado, subordinado, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, sin simulación y por tanto tiempo. Y ya terminé y me salgo, pero no encargarles la seguridad pública. Yo lamento mucho, y voy a decir una palabra fuerte, pero digo, fuerte yo creo, pero creo que esto es una simulación. Esa es mi opinión. No porque no estemos diciendo cosas importantes, sino porque ya sabemos cómo va a estar la votación, no se le va a mover ni una coma, se va a impugnar, entonces me parece un proceso simulado, pues, y lo lamento profundamente. Ojalá este Senado llegue el momento donde debatamos verdaderamente con ánimo de poder modificar cosas la estrategia de seguridad pública. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Gracias.